caballeros, espero que hayan tenido un excelente día. Estamos con nuestro programa, nuestra emisión de Ejercitando la Fe. Y hoy quiero compartir precisamente con ustedes tres aspectos muy prácticos de cómo podemos ejercitar nuestra fe. Al meditar en la historia de Israel, recuerdo mi propia vida y entiendo que es importante recapitular cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios con nosotros, sin olvidar que también hemos pasado vicisitudes, problemas, tribulaciones, angustias, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hace tiempo ya, en esa ocasión estaba el fenómeno del Niño. Recuerdo acá en Oaxaca llovía bastante y nosotros, juntamente con mi familia, estábamos trabajando en la comunidad de San Antonio Xaguía, allá por el rumbo de Jutla y Miahuatlán. Teníamos que cruzar un río que subía en esta temporada precisamente. Y fue tanto la subida de este río que aproximadamente por un mes no pudimos transitar. El asunto es que mis hijos todavía estaban pequeños y necesitábamos víveres. Llevábamos dinero, efectivamente llevábamos dinero, pero lo que había en la CONASUPO ya se había agotado, así es que no teníamos provisión. Gracias a Dios, y aquí es donde hay que hacer el énfasis, gracias a Dios, los propios ciudadanos, las propias personas de ahí de alrededor, empezaron a llegar a la casa y empezaron a tocar la puerta y decirnos, aquí le trajimos algunos litros de leche, y decirnos, hoy hicimos tal guisado en nuestra casa y queremos compartirnos, y decirnos, cosechamos nopales y les traemos para que ustedes puedan comer. Y así, multitud de cosas en las que uno se da cuenta que realmente no depende de uno, depende todos, dependemos de Dios, todos dependemos de Dios. Y es importante afianzar nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios ahí mismo, y precisamente por la situación del crecimiento de arroyos y ríos, en una oportunidad que tuvimos de regresarnos el fin de semana, yo llevaba un vehículo, precisamente un Volkswagen Sedán, y veníamos de regreso. Al ver que estaba un poquito crecido el río, me detuve un poquito antes, y para no dar quizá contra un tronco o contra una piedra grande que pudo haber sido arrastrada por el río, quise llevar el carro no tan rápido, pero fue una equivocación mía, porque al meter el carro muy lentamente me embanqué en la arena que había estado depositándose a las orillas del río. Así que ahí nos quedamos, literalmente, entre el río y la orilla, y ya se hacía un poquito tarde y la lluvia amenazaba con venir. Bajé a mis hijos, dejé a mi lado a mi esposa a la orilla juntamente, me bajé del carro, dije, bueno, pues si se lleva el carro el río, no hay problema. Así es que fui a buscar ayuda al pueblo en donde estábamos, pero no
encontré nada, no había gente en ese momento. Gracias a Dios, otra vez, gracias a Dios, gracias a Dios. Había una partida de soldados por ahí que estaban vigilando toda esa área y les pedí que por favor me ayudaran. Y efectivamente se acercaron como 15 de ellos, alzaron el carro, solamente me dijeron, miren, no lo vamos a poder mantener porque la fuerza del río es muy grande, pero en cuanto alcemos el carro, enciéndalo y arránquelo, desplácese. Así es que eso fue precisamente lo que hicimos y gracias a Dios pudimos pasar. Mis hijos fueron llevados por los propios soldados hasta el otro lado del río y pues llegamos a la casa. De esto se los cuento brevemente, pero transcurrieron 4 o 5 horas en esa situación y efectivamente empezó a llover y bueno, pues el río en esa zona se ha llevado varios vehículos. Pero Dios es bueno. Yo he visto la bondad de Dios con nosotros. Yo he visto que Dios está con nosotros. Allá en Números, capítulo 13, se cuenta la historia precisamente de Israel acerca de los espías que van a ver la tierra prometida. Moisés les encarga a 12 de ellos, van a ver qué situación está guardando aquella tierra que Dios nos ha prometido. Y ellos se fueron contentos, estaban con ganas para hacer las cosas y cuando regresaron efectivamente dijeron, sí, la tierra que nosotros vemos, es una tierra maravillosa, da muy buenos frutos. Aquí traemos la prueba de que los frutos están buenos. Y rápidamente, versículo 21 de allá de Números nos dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Así es que aquí los espías empiezan con una situación buena por un lado porque está bien la tierra, pero inmediatamente le ven el lado negativo, el lado negativo. Así es que aquí nos enfrentamos a la primera situación que tenemos que realizar nosotros y ejercitar nuestra fe de esa manera. Y es creer en Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios. Porque podemos nosotros estar en esa situación de que vemos el problema muy grande. Dice aquí la escritura, mas al pueblo de aquella tierra es fuerte. Y si el pueblo de aquella tierra es fuerte, entonces nosotros somos débiles. Y creemos que los problemas son tremendos, nos espantamos, decimos, hijo, creo que no podemos salir adelante. Y esto me recuerda una anécdota acerca de 2 vendedores de zapatos que son enviados exactamente al mismo pueblo, un pueblo donde nadie usaba calzado, estaban descalzos. Cuando llegó uno de ellos, recorrió el pueblo y dice, no, aquí no me van a comprar ni un zapato. Yo creo que no es conveniente que traiga nada. Me voy. Y efectivamente se fue. Pero el otro llegó, vio el pueblo,
hombres, mujeres y niños que sin calzado, y dijo, este lugar es un lugar excelente para hacer negocio. Voy a traer zapatos de todas medidas y para todas las personas. Aquí voy a vender muchísimo. Así es que tenemos dos actitudes, ¿verdad? Uno que dice, nadie va a comprar, y el otro, todos van a comprar. Nosotros necesitamos, caballeros, contemplar las oportunidades y no el problema en sí. Las formas de superar ese problema y no las formas de estancarse en el propio problema. En el versículo 30, después de que los demás dan su informe, dice la Escritura, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Esa debe de ser la actitud con nosotros. La Escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Así es que necesitamos tener esa situación de creer que Dios está con nosotros y que por su presencia en nuestra vida vamos a salir adelante de cualquier situación. Otra actitud que vemos aquí, efectivamente aquí mismo, en el versículo 29, dice, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Tierra que traga a sus moradores. Así es que yo ya estoy vencido. Antes de ver la situación positiva, antes de ver las alternativas que tengo para superar los problemas, para impulsarme con otro tipo de estrategias o incluso para reforzar mi corazón y poner más mi confianza en Dios, no puedo. Mejor hay que se quede. Mejor ya no voy, mejor ya no sigo estudiando. Mejor ya no meto solicitud a esta empresa. Es muy difícil, no se va a poder. Así es que nosotros estamos viendo el problema más grande de lo que realmente es. Y quiero recordar junto con ustedes el pasaje de 1 de Samuel, capítulo 17. Cuando David enfrenta a Goliat. David enfrenta a Goliat. Y cuando esto sucede, los demás, dice la Escritura, que están ya en el campo de batalla, los filisteos de un lado, los israelitas del otro lado. Pero cuando ven a Goliat, un hombre de casi 3 metros de estatura, un hombre que llevaba una armadura de 57 kilos de peso y una lanza que pesaba 7 kilos, posiblemente 7 kilos o más, dicen, no vamos a poder. Ellos nuevamente vieron el tamaño del oponente. Y dice la Escritura que tenían miedo, el temor se apoderó de ellos. Caballeros, vamos a hacer a un lado el temor, vamos a dominar el temor. La Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
No quiere decir que las adversidades no van a venir. No quiere decir que no vamos a padecer alguna situación complicada, difícil. Pero vamos a sobreponernos a ello. Pero David tuvo una actitud diferente. Él no contempló al gigante. Él no contempló al gigante, sino que dijo, cuando habló David con Saúl, él le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso, yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba aquel animal contra mí, yo lo agarraba de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No veamos las imposibilidades, ejercitemos la fe. Vamos a decir, sí, podemos. Yo recuerdo que hace tiempo en el fútbol decían esa frase muy usual: sí se puede. Pues efectivamente, si nosotros nos anticipamos a no poder o a no vencer, pues ya estamos derrotados. Pero aquí David no vio al gigante, sino vio al Señor Todopoderoso que estaba con él. Dios estaba con él, es real. En el versículo 47 dice, del capítulo 17 de Primero de Samuel, dice: de Jehová es la batalla y él lo entregará en mi mano. De Jehová es la batalla y él lo entregará en mi mano. Vamos a regresar nuevamente ahí a Números capítulo 13 y seguimos leyendo versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. 3 metros, fornido, bien forrado de armadura, y David, pues a lo mejor de mi estatura, ¿verdad? Si es que le dieron algún buen alimento. No había comparación, no había situación que pudiera igualar, pero no te compares con nadie. No te compares con nadie. No vamos a sacar ganancia de esa comparación. Cuando nos comparamos con alguien que sabe más, que puede más, que tiene más recursos, que es más hábil en alguna situación, nos vamos a hacer pequeños y vamos a decir: no puedo. Cuando nos comparamos con alguien que puede menos, que sabe menos, que tiene menos, que no puede, ahí sí somos unos campeones. Pero no te compares, no te compares con nadie. Solamente tenemos que ver el recurso que tenemos, y ese recurso se llama el Dios Todopoderoso. El Señor está con nosotros. Números capítulo 14, versículo 9 dice: no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le tengan
miedo. No le tengan miedo. No te compares con nadie. No veas cuánto recurso tienes exactamente. Ve la provisión y la bondad de Jehová. En el capítulo 91 del libro de los Salmos, después de ver una serie de situaciones por las que podemos pasar, dice la Escritura en los versículos 14, 15 y 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Vas a estar con el Señor cuando estés en angustia. Me invocará y yo le responderé. Dios está con nosotros. Y aún dice la Escritura que el Señor nos glorificará, nos exaltará, porque somos mejores, porque tenemos más recursos, porque somos muy buenas gentes. No, por nada de eso. Simplemente porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Así es que, varones, caballeros, vamos a forjarnos como hombres de fe. Vamos a cambiar nuestras actitudes y vamos a entender y reconocer que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si algo pudiéramos aprender en medio de estas situaciones y otras, únicamente tenemos que decir a Dios: yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Vamos a orar. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y tú nos llevas de triunfo en triunfo. Gracias por las situaciones que cada día enfrentamos, que en cada lugar, en cada medio en la que nos desenvolvemos, podemos tener. Pero muchas más gracias porque tú en todas estas situaciones nos haces más que vencedores. Gracias, Señor. En tus manos nuestra vida y la vida de toda nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga y sigamos ejercitando nuestra fe.